El frío, doctor. No quiere pasar pesazo. Sí. Ahora que me toca, yo como de Despertó, doctor. Despertó la compu. Doctor, el segundo parcial lo damos después de las vacaciones o antes. A belleza, doctor. Belleza. Las vacaciones, doctor. ¿Va? Vamos a hablar de divertículos hipólicos, son dos cosas diferentes. Hemos visto los anteriores. Divertículos y los pólipos son lo mismo en todo el colon, en la misma mecánica, de clasificación y todo, ¿ya? Entonces, la diverticulosis colónica se refiere a la presencia de bolsas saculares de 0,5 a 1 centímetro que reciben la denominación de divertículos, así como hemos hablado de divertículos de esófago, de intestino delgado, lo mismo también son en colon. Ya los divertículos se ubican entre la arteria mesentérica y antimesentérica y el 95% se encuentran en el colon sigmoides. ¿Ya? Dos tipos de divertículos, adquiridos y congénitos, lo mismo que hemos hablado. ¿Ya? Son muy comunes y consisten en múltiples divertículos falsos, ¿ya? Sobre todo, ya los adquiridos son falsos, ya también llamamos falsos,
son sobre todo el colon descendente, solo incluyen la capa mucosa y la capa muscular de la mucosa a través de la pared del colon y son de tipo por pulsión, ¿ya? O sea, por aumento de la presión interna, ¿ya? Entonces, ¿por qué son falsos? Solamente tienen la capa mucosa y la muscular de la mucosa, no tienen la. En los congénitos consisten en un solo divertículo verdadero de sí o de colon ascendente, el cual está formado por todas las capas, como lo hemos dicho anteriormente, por todas las capas iniciales, ¿ya? Y ahí hay imágenes de los diferentes divertículos, ¿ya? Igualmente. Los divertículos son proyecciones de la estructura coronaria de la mucosa que transfiere la capa muscular de la pared del colon y causan síntomas al inflamarse, sangrar o perforarse. Los divertículos son raros en los menores de 40 años y se hacen más frecuentes después de los 60 años. El más frecuente es en ancianos y en mujeres, ¿ya? Y aquí vemos una diverticulosis colónica. Ya está la zona más frecuente es colon descendente y sobre todo el colon sigmoide, y van disminuyendo en cantidad a medida que se acercan hacia el colon derecho. Y en una imagen ya de radiología contrastada, pues se ven así de esta forma, ¿ya? Se ven los divertículos. Y otra imagen, son muy frecuentes. Aunque la diverticulitis puede presentarse en cualquier parte del sector colon sigmoide más común, se cree que su desarrollo se relacionó con el espasmo segmentario de la cubierta muscular del intestino, ¿ya? Por contracciones segmentarias. Hipertrofia muscular secundaria, alteración de la motilidad intestinal, dieta escasa en residuos, lo que hace que la materia fecal sea más dura, ¿ya? Estrés emocional que aparece deterioro con la edad en las enfermedades del colágeno, que también permite el debilitamiento y que se produzcan estanques. Los divertículos prácticamente son hernias de la mucosa que se producen a través de la capa muscular del colon, ¿ya? Según su estado evolutivo pueden ser intramurales o extramurales, depende si van hacia adentro o hacia afuera, ¿ya? Los intramurales llamados hipertónicos corresponden al estadito, ¿ya? Prediverticular, que están dentro del muro. Y los extramurales llamados también hipotónicos, estos crecen del tamaño y adoptan una forma de bolsa o saco, ¿ya? Según el punto de emergencia de colon, los extramurales pueden estar cubiertos por serosa, apéndice epiploico o mesentero. La manifestación anatomopatológica más temprana es la inflamación o hiperplasia linfoide del ápex del divertículo asociado con la presencia de materia fecal retenida en la luz. El diámetro puede variar desde 0,5 a 1 centímetro y existen también divertículos gigantes de 3 a 5 centímetros ya de diámetro. Entonces, ¿cuál es la manifestación más frecuente, más común de los divertículos? Las diverticulitis, ¿ya? Sobre todo en el colon izquierdo, ¿ya? Todos los divertículos del colon descendente, sigmoide, la manifestación más común son la inflamación, la diverticulitis. En el colon derecho puede haber diverticulitis, pero son más frecuentes que se produzca sangrado en el colon derecho, ¿ya? El 80% de los individuos con divertículos pueden pasar asintomáticamente, ¿ya? El resto puede presentar típico síndrome de intestino irritable que consiste en dolor abdominal, distensión o cambios en el hábito intestinal. Pueden presentar estreñimiento o pueden presentar episodios de diarrea. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Puede ser un diagnóstico accidental, el paciente presenta pequeños dolores en la parte que es muy raro que el paciente presente dolores en el lado izquierdo del colon, normalmente puede presentar dolores en este lado, ya sobre todo el apéndice, pero en el lado derecho es muy infrecuente presentar dolores. Pues todo paciente que presente dolores en esta zona de forma esporádica, hay que pensar que puede tener divertículos, sobre todo si es una persona que está por encima de los 40 años. ¿Okay? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Colonoscopía o edema opaco, o sea, el colon por edema que se llama en un paciente con sospecha de síndrome de intestino irritable o patología colónica. Ya la sigmoidoscopía, la colonoscopía, que es la sigmoidoscopía flexible, ya, que es prácticamente muy similar a la colonoscopía. Y aquí vemos, hacemos la analisis, se ven esas imágenes que son los divertículos. ¿Ya? Ahí tenemos esas imágenes, son divertículos.
Esta es una imagen radiológica ya que no nos ayuda. Aquí vemos una imagen doble contraste, ya con gas, ya con contraste y aire más, y se pueden ver los diferentes divertidos, ya. Igualmente. Ellos son tan frecuentes que podemos encontrar muchas imágenes de divertido. Esto también es una tomografía donde se ve la presencia de divertido, ¿no? En el colon, es bastante grande. ¿No? Esta es una gamografía de que es un poco más difícil. Aquí hay un divertículo sangrante, ¿ya? Un divertículo que está sangrando. Igual una raya de divertículo. La luz del colon y el divertículo. Como dentro de los signos y síntomas clásicos de la divertícula son fiebre, dolor abdominal localizado en el cuadrante inferior izquierdo, fiebre general disminuido, síntomas urinarios. ¿Ya? Entonces, no son síntomas típicos, pero el dolor, como le digo, en el colon en el lado izquierdo, sobre todo en fosa ilíaca izquierda, pueden darnos lugar a pensar en una diverticulitis peor si el paciente presenta fiebre, malestar general. Y como yo soy un paciente mayor 50 años, 60 años, que presente dolor en esta zona, hay que pensar que se trata de una diverticulitis, que está haciendo una diverticulitis por diverticulitis. ¿Ya? Pueden presentarse también fístulas colon-vesicales, ¿ya? El colon a la vejiga, ya. Puede que los divertículos con el tiempo, con las diverticulitis, van produciendo estenosis, el colon se va haciendo más delgadito y se va produciendo una estenosis del colon, ¿ya? Por la diverticulitis a repetición. Puede haber sangrado y si se perfora un divertículo a cavidad, nos produce peritonitis. Inclusive hay fístulas colocutáneas, ¿ya? El paciente puede hacer un absceso en la región posterior y uno lo drena el absceso, no sabe, un absceso de psoas, un absceso que forma en la parte posterior y uno lo drena el absceso y sale afuera y resulta que empieza a salir materia fecal por ahí y resulta que hay un divertículo que se perforó a la pared posterior y se drenó a la parte posterior. En muchos casos hay fístulas que vienen de un divertículo de colon a la parte posterior, fístulas colon. Un paciente viejito delgado, ¿no? Aquí vemos imagen de colon por mela, donde hay muchos divertículos, ¿ya? Y zonas de estenótica, ¿no? Una imagen muy clarita de los divertículos. Múltiples divertículos. ¿Ven? Aquí hay un colon bien estenosado, delgadito, ya lleno de divertículos, un colon descendente que está, ya se ve menos cantidad de divertículos, pero aquí prácticamente el colon descendente está lleno, y parte del sigmoide está lleno de divertículos. Doctor, en ese caso, ¿el tratamiento cuál sería, doctor? Hay que hacer resección de todas, hay que sacar, ¿ya? Es un colon que prácticamente no se puede hacer nada, ¿ya? Miren eso. Todo eso son divertículos. Entonces ahí es lo que hay que hacer la resección. Y muchas veces hay que hacer resección completa, cuando el divertículo es completa hay que sacar todo. Porque un divertículo puede dejar un divertículo, ese divertículo puede causar. ¿Ya? Entonces, si se tiene el divertículo en todo el colon sigmoide, se tiene que sacar todo el intestino afectado, todo se tiene que sacar. ¿Ya? Entonces, aquí como si está afectado todo eso, se tiene que extirpar todo ese segmento. ¿Ya? Aquí, bueno, hay divertículos. Complicaciones. Diverticulitis, perforación y hemorragia. Son las tres complicaciones que pueden presentar los divertículos. La más frecuente es la diverticulitis. ¿Ya? El proceso inflamatorio se caracteriza por una inflamación sin absceso. Puede llegar a la peritonitis puede llegar a la peritonitis cuando se produce la perforación. ¿Ya? La diverticulitis produce solamente dolor,
que se hace un tratamiento medicamentoso, ya, con dieta, medicamentos y antiinflamatorios y el ya como antibióticos. Pero puede llegar a la diverticulitis si continúa la perforación de un divertículo en ausencia de divertículo excepcional. Es posible que en el transcurso de una colonoscopía, aparte de una diverticulitis, se puede perforarse también como se hace una colonoscopía. En la colonoscopía se insufla aire siempre. Entonces, al insuflar el aire se infla un diverticulito de eso así como un globito y ¡pum! Se lo revienta. Entonces, muchas veces en el transcurso de una colonoscopía se han perforado divertículos. Y bueno, hay que ingresar al quirófano, ¿no? Si perforamos un divertículo en una colonoscopía, hay que entrar al quirófano y operar al paciente de emergencia para ir a solucionar el problema, ¿no? Y la hemorragia puede producirse por la erosión de una arteria que se encuentre ahí dentro del divertículo, ¿ya? Y puede ser moderada, grave, inclusive una hemorragia masiva, ¿ya? Por cierto, el paciente puede tener una hemorragia digestiva baja muy grave, que muchas veces no se puede controlar con la colonoscopía, porque a veces con la colonoscopía se puede llegar a hacer la cauterización de esa hemorragia, pero muchas veces no es posible y se tiene que entrar a operar de emergencia al paciente porque si el paciente se puede desangrar con una hemorragia del divertículo. ¿Ya? Lo ideal es poder ubicar el divertículo que está sangrando, ¿no? Esta es una fístula rectovaginal, ¿ya? Y la comunicación del recto con la vagina. Ya esto es algo frecuente, la fístula rectovaginal, que puede ser por divertículo o puede ser traumática. Los partos traumáticos, ya partos vaginales traumáticos, pueden producir fístulas rectovaginales. Son más frecuentes los partos traumáticos que producen fístulas rectovaginales que los divertículos. ¿Ya? Los divertículos más producen rectovesicales. También se comparto presentación. Perdón. Combinación de Claro, las diverticulitis producen las fístulas, pero generalmente más son rectovesicales, del recto a la vejiga, ¿ya? Porque es muy bajo del recto a la vagina, pero pueden producir fístulas rectovaginales. ¿Ya? Doctor, una pregunta. ¿Es una perforación, el tratamiento solo el tratamiento resección sería en la perforación? Si se perfora, se tiene que resecar todo el segmento que tenga divertículo. Y lamentablemente, si hay perforaciones, se tienen que hacer colostomía, porque hablamos en la anterior clase que tiene que ser un jarro, porque es un colon sucio y no se puede suturar. Estamos trabajando sobre un intestino sucio, ¿no? Entonces tiene que hacer una ostomía. Hacer resección del intestino, de todo el segmento donde haya divertículo, hasta donde veamos que no hay divertículo, hasta ahí eso se ostomía. Y se saca todo el segmento que tenga divertículo. O sea, por más que esté sano esos divertículos, doctor. Por más que estén sanos. ¿Sí? Porque si los dejamos, probablemente después provocan problemas esos divertículos. ¿No? Que dejemos uno ya basta para que dé problemas. ¿Qué tratamientos hacen los divertículos? ¿Ya? En la diverticulosis asintomática requiere el aumento de fibra en la dieta. Cuando es asintomático y no da problema, entonces tenemos que hacer una dieta donde el paciente no tenga problemas de estreñimiento, tenga evacuaciones normales, ¿ya? Entonces tenemos que aumentar fibra en la dieta, ¿ya? Para que esas heces sean más pastosas, ya no sean heces duras, ¿ya? En los sintomáticos se sigue la siguiente pauta. No está justificada la cirugía si no hay complicaciones en la enfermedad diverticular. O sea, no operar, no, solamente vienen a veces diverticulitis, problemas de dolor leves y inflamaciones. Entonces, cuando se presenta la complicación como la perforación, se debe resecar y realizar la cirugía de Harman. ¿No? Pero si solamente se presenta diverticulitis esporádica, entonces se hace tratamiento médico al paciente, ¿ya? ¿Con qué? Se utiliza antibiótico, se utiliza una dieta libre de comer con fibra, una dieta con fibras, antibióticos, ¿ya? Y antiinflamatorios se utilizan, ¿ya? Para contrarrestar.
el proceso infeccioso, porque la inflamación hace que el divertículo aumente la flora microbiana dentro del divertículo. Entonces, por eso tenemos que utilizar antibióticos. Generalmente ahora se está utilizando la rifaximina, un nuevo antibiótico que ha salido, la rifaximina, ¿ya? Para el uso durante 3 a 5 días se utiliza rifaximina, ¿ya? Entonces aquí una imagen de un colon con los divertículos, ven cómo está estrechado este colon, casi la anchura de la vaina fibrosa está allá, o sea, de la tenia, prácticamente la anchura del colon, ya, y es solamente puro divertículo, ¿ven? La circunferencia del colon y los divertículos con materia fecal, ¿ven? Los han cortado. Está el colon y el divertículo con materia fecal, lleno de materia fecal los divertículos. Ya son cortes sagittales de este colon. Y eso es lo que refiere a los divertículos. Ahora vamos a ver lo que son los pólipos. ¿Ya? ¿Qué son los pólipos? Un pólipo es cualquier masa de tejido que procede de la pared intestinal y protruye hacia la luz, como un tumorcito. ¿Ya? Los pólipos pueden ser pediculados o sésiles. ¿Qué significa? Pediculados son cuando tienen un cuellito, ya cuando tienen un cuellito y la cabecita al final, ¿no? Y los sésiles son los que son planos. ¿Ya? No tienen cuello, su tamaño varía desde 1 milímetro a varios centímetros y por su número puede ser único o múltiplo. ¿Ya? ¿Ven? Este es un pólipo pediculado, tiene su cuellito y tiene la cabeza. ¿Ya? Son los más fáciles de resecar. ¿Ya? Se pone la dormia, se lo agarra del cuellito, ¿ya? Y se lo corta. ¿Ya? Se lo corta del cuello y se lo saca para analizarlo. Todo pólipo que se encuentra se tiene que extirpar. ¿Cómo se clasifican los pólipos? ¿Ya? Según Morrison, 4 grupos histológicos. Los pólipos neoplásicos o adenoma, ¿ya? Que son tubular, velloso, tubulovilloso o mixto. Los amartomas, que son los pólipos de Peugeot, los pólipos de Guenel. Los inflamatorios, que son los pseudopólipos o los pólipos linfoides benignos. Y los pólipos hiperplásicos o metaplásicos, ¿ya? En cada variedad de los pólipos pueden ser únicos o múltiples, ¿ya? En cada variedad. Y aquí los poliposis familiares, estos ven, son más sésiles, no son pediculados, ¿ya? Esta es una poliposis familiar múltiple, ¿ya? Múltiples pólipos, son benignos, ¿ya? Aquí hay un pólipo también de tipo pediculado, ¿ya? Otro pólipo pediculado, ¿ya? Aquí están, van a sacar otro pólipo. Entonces a menudo se producen en el recto colon-sigmoide y su frecuencia disminuye a medida que nos aproximamos al ciego. Alrededor del 25% de los pacientes con cáncer tienen pólipos satelitales, ¿ya? En cáncer de intestino, ¿ya? El riesgo de malignidad es proporcional al tamaño del pólipo. Un adenoma tubular de 1.5 centímetros tiene un riesgo de un 2% de ser maligno, ¿ya? Cuando es velloso, el pólipo se denomina adenoma velloso y tiene un riesgo de malignidad de un 35%. Entonces es muy importante el tipo de pólipo que encontremos, ¿no? Para ver el grado de malignidad que pueden tener. La mayoría de los pólipos son asintomáticos, son hallazgos accidentales, o sea, no nos van a dar síntomas. Pero sí, cuando nos dan síntomas, este es el síntoma más frecuente, el sangrado. Si te refieres, doctora, hoy hago caca con sangre, ¿ya? ¿Cómo nos damos cuenta de que puede ser un pólipo? Porque el paciente refiere que sale, he ido al baño, dice, y en vez de hacer caca, hice caca como diarrea, y salió sangre, no era diarrea, era sangre, ¿ya? Entonces, eso nos da a pensar de que el sangrado no es de ahí de afuerita, de que no es hemorroide, porque la hemorroide generalmente acompaña a la caca. Así dice, hice caca, doctor, después de hacer caca cayeron gotas de sangre, dice, y mojó la taza, o me limpié y mojé el papel con sangre, dice. Pero es muy diferente que el paciente le hice caca y la caca vino mezclada con coágulos de sangre.
Eso significa que la sangre se está coagulando y se está mezclando con la materia fecal y está saliendo mezclada. Significa que el sangrado es de más arriba, ¿no? Ya no es de ahí de afuerita. O si el paciente se dice que sale un chorro de sangre, un chorro, significa que se está montando la sangre en el recto, entonces eso está sangrando de más arriba, no es de ahí de abajito, de la hemorroide, ¿no? Entonces todo eso es importante cuando uno le pregunta al paciente cómo es el sangrado que está teniendo. Entonces el sangrado rectal de los pólipos hace que la sangre se junte y le provoque ganas de ir al baño como diarrea. Y va a hacer sangre y va a salir tal vez un chorro de sangre de calle y el paciente va a creer que es diarrea, pero no es diarrea, es un chorro de sangre. Y es la sangre que se ha juntado de lo que está sangrando. ¿Entienden? Puede haber espasmos, dolor abdominal leve. Si es un pólipo bien grande puede dar signos de obstrucción, ¿ya? Prolapso anal, cuando el pólipo es largo y está ahí en el recto ano, y el pedículo es largo, puede ser que el paciente diga, doctor, voy al baño y siento que algo me sale, una bolita sale y se vuelve a entrar. Ya, y puede ser el pólipo que sale y se vuelve a entrar nuevamente, porque su pedículo es largo, entonces prolapsa a través del ano. ¿Ya? Los adenomas vellosos pueden causar diarrea mucosa. También el paciente puede decir cuando están a nivel del recto, ya el paciente dice, doctor, boto mucho moco, me sale moco por el ano. ¿Ya? Entonces los adenomas vellosos sí producen eso. ¿Okay? Y hay una poliposis juvenil, entonces los estirpan los polipos. Ves una poliposis juvenil. Todo el colon de la cabeza. ¿No? Entonces entiendo que los pólipos rectales pueden ser palpables al tacto. ¿Sabes? Por eso es importante el tacto rectal, cuando eso no puede palparse, ¿ya? Y se puede hablar también a través de la endoscopía. La colonoscopía, los pólipos pueden ser múltiples, coexistir o coexistir con un cáncer. Radiografía con edema de vario, los pólipos aparecen como un defecto de llenado. En el edema de vario se va a ver que hay una falta de llenado, esa redondeada. También en relación con doble contraste, cuando vimos los exámenes que muestran los pólipos son la sigmoidoscopía, colonoscopía o el edema opaco de vario. La colonoscopía es uno de los mejores exámenes, ¿por qué? Porque lo vamos a ver directo el pólipo, nos permite sacar biopsias si no podemos extirparlo, pero si es pediculado, pues se puede extirpar directamente con la endoscopía, se lo extirpa y se lo saca. ¿Ya? La colonoscopía es un excelente estudio para hacer, ¿ya? Para eso. ¿Ya? Y bueno, es el método como se hace la colonoscopía, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico? La perspectiva para los pacientes de pólipo es excelente porque, como digo, una vez se eliminan, desaparecen totalmente. Los pólipos que se descuidan se pueden convertir en cáncer, por eso es que se tienen que extirpar todo. ¿Ya? Los pólipos pueden causar sangrado y con el tiempo se pueden convertir en cáncer, o sea que todos los pólipos tienen que extirparse, los pólipos que se encuentran. ¿Ya? Entonces, cuando encontramos un adenoma, ¿ya? El cáncer, aquí encontramos adenoma, después puede haber un cáncer en un adenoma, ¿ya? Después puede haber un adenoma en el cáncer y aquí un cáncer total. ¿Ya? Entonces, los adenomas fácilmente evolucionan a cáncer, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener cuidado. Y esta es una secuencia interesante que existe, ¿ya? Si encontramos pólipos y hacemos polipectomía, vamos a disminuir la posibilidad de un cáncer de recto, ¿ya? Los adenomas se ven en el cáncer de colon, ¿ya? Si encontramos un cáncer de colon, vamos a encontrar adenoma. Entonces significa que ese cáncer de colon probablemente era un adenoma también y se transformó en cáncer, ¿ya? En adenomas grandes, igual cáncer. Si encontramos adenomas grandes, probablemente hay un cáncer en ese adenoma. ¿Ya? La displasia grave evoluciona a cáncer. Los cánceres invasivos hay tejidos, hay que hacer una colonoscopía de seguimiento dentro de 3 a 5 años para verificar que no haya recurrencia de los pólipos. Rara vez, para los casos de poliposis con un alto potencial de malignidad, se puede recomendar una colectomía, extirpación de una parte del colon. ¿Entienden? Rara vez se tiene que sacar el colon. Generalmente se lo puede extirpar con endoscopía. ¿Ya? Los pólipos. Y se soluciona el problema.
¿Ya? Allí el pólipo, se lo pone en la doble, se lo triángulo, se lo corta y se lo saca. ¿Y el pólipo plano, doctor, qué es familiar? ¿Ah? ¿El pólipo plano qué es familiar, doctor? O sea, es la base un poquito más ancha, pero también se los estirpa. Es así en la base, así como es. ¿Ya? Pero se los estirpa, o sea, Completa la resección de... se completa la resección cuando no, pero se los estirpa. Solo que los sésiles, la base es más ancha los pediculares tienen pedículos largos, Sí. pero los sésiles son así, se los sacan. Ahí, doctor, no se hace el anastomosis terminal, ¿no? O sea, es una... No, o sea, no, es que no se perfora el colon al sacarlo. No, es solamente mucosa, se corta. No se llega a plano profundo. Y aquí es quirúrgica, una extirpación quirúrgica de un pólipo. Esto se hacía antiguamente cuando no se tenía las colonoscopías, los colonoscopios. Se operaba, se abría y se sacaba el pólipo previa preparación de colon. Preparaba el colon, ya lo abría, extirpaba el pólipo y de ahí lo cerraba directamente el colon, con un colon libre, ¿no? Para poderlo cerrar directamente. ¿Okay? Bueno, jóvenes, y eso es todo. La clase más rápida que encendía la computadora.